Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy hablaremos de qué tan cerca estamos de la singularidad. Hemos oído hablar mucho de esto y vamos a analizarlo. Y para ponerlo en contexto tendremos 3 notas que analizarán lo que estamos viviendo hoy en términos de inteligencia artificial. Primero que nada, una nota que se llama Yo Puedo Sola, porque las IAs pues pronto, y más bien ahora, ya están creando otras IAs mejores y más potentes que ellas. ¿Qué tan cerca estamos de eso y que verdaderamente podamos hablar de que se autorrepliquen? Lo vamos a analizar. Vamos a hablar de si tenemos que ponerle freno. Vamos a analizar el caso de Anthropic, de Claude. Le tuvieron que poner freno, le tuvieron que bajar el ritmo, lo tuvieron que suspender. Vamos a entender qué está pasando con Fable y el desarrollo de la inteligencia artificial de vanguardia. Y les vamos a contar un caso que se llama Soy un titán, porque Jensen Huang asegura que Nvidia sí puede satisfacer el fuerte crecimiento de la IA a pesar de las limitaciones, así que si ya se deshizo ese cuello de botella, agárrense, vamos a analizar qué tiene que ver eso con el contexto mundial. Eso es lo que tenemos aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ya lo dije, ahí está el menú dispuesto, listo para ser degustado, y eso será cortesía de 2 de sus queridos amigos. Uno de ellos soy yo, mi nombre es Ricardo Maza, y el otro es mi querido amigo y experto en tecnología y además experto ya en explicárnosla, porque pues, la verdad es que eso es lo importante. Una cosa es saber mucho de tecnología, y hay muchos que dicen que saben, otros que también saben, la verdad sí saben, pero no saben explicar, y menos también como lo hace el querido Bernardo González. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta una vez más por 235ª vez a este espacio tuyo que se llama Tecnófagos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento a este espacio de todos nosotros, esta gran comunidad que tenemos ahora de tecnófagos, de gente que cada semana, 2 veces a la semana, amablemente nos escuchan y pues están ávidos de saber qué está pasando alrededor de la tecnología, igual que tú y que yo. Sí. Y pues para variar, seguimos hablando de este tema que no deja de dar noticias todos los días, de sorprendernos la enorme velocidad que lleva todo lo referente a la inteligencia artificial. Y pues bueno, en esta ocasión, estas notas que nos acabas de describir, la primera que tiene que ver con Anthropic, ahorita que entremos en materia vamos a hablar porque están en el ojo del huracán. Sí. Por un tema ahí de este famoso modelo. Empezaron con Mythos o Mitos, como le quieran decir. Sí. Y luego la variante Fable o Fábula, Fábula 5 en español, que era la versión que se supone que estaba controlada y protegida para que nada saliera mal. Y pues duró escasos 3 días. Y nada menos y nada más que el gobierno de Estados Unidos le puso el freno de mano y prácticamente la tuvieron que retirar de acceso a cualquier persona del mundo, porque evidentemente Anthropic no tiene la capacidad de discernir que solo se use en Estados Unidos y solo por ciudadanos americanos, ¿no? Hay muchas notas que resulta irónico. El principal conflicto es que muchos de los empleados, muchos de los creadores de este modelo, de esta tecnología de la empresa Anthropic, no son ciudadanos americanos, empezando por el mismísimo Andrej Karpathy. Exacto. Se fue, es de Europa del Este, no recuerdo bien si es de Bielorrusia o por ahí alguna de estas provincias. De las exsoviéticas, sí. De las exsoviéticas, de la Unión Soviética, y se fue a vivir con su familia, entiendo que de muy joven, a Canadá. Sí. Y entonces, pues no cumple con la regla, ¿no? Entonces, muy interesante, pero empecemos con lo que nos acabas de platicar de el potencial que tiene este modelo de Anthropic, pues para programarse a sí mismo, ¿no? Que ya es sorprendente. Sí, es de Eslovenia, Andrej Karpathy, nada más. Eslovenia.
Sí. Sí, y vaya, es que además está retesabroso ese chisme de lo que acabas de mencionar, de cómo Fable, cómo Mito se convirtió en Fable, supuestamente ya tenía estos guardrails, y luego, muy simpático, Bernie, que supuestamente fue el CEO de Amazon el que dio el pitazo, este hombre Jesse, Andy Jassy. O sea, Andy Jassy, sí. Qué chistoso que fue él el que fue de chismoso con Trump a decirles, no, esto tiene ciertas vulnerabilidades y entonces de ahí surgió esta medida bien extraña que, como bien dices, pues era imposible implementarla. Entonces nada más nos enseñaron Fable un par de días y nos la quitaron. En fin, vamos a platicar de eso y vamos a entrarle entonces a las notas, hablando primero pues de esta singularidad aparentemente que estamos a punto de vivir, y explicaremos un poco de esto a partir de la capacidad que tienen las inteligencias artificiales para replicarse o no solas. Esto a partir pues justo de Anthropic. Así que vamos con la primera nota del día de hoy, que se llama Yo puedo sola. Muy interesante entender, Bernie, y contextualizar que la inteligencia artificial de Anthropic ya escribe el 80% de su propio código. Esto lo revelan dos investigadores de Anthropic que han publicado uno de los textos más reveladores sobre el presente y el futuro de los modelos de IA de esta empresa. Hablamos del concepto de automejora recursiva, que plantea un escenario en el que un modelo de inteligencia artificial genera datos, corrige sus propios fallos y se entrena a sí mismo de forma continua. Eso abre la puerta a un crecimiento exponencial de sus capacidades, pero al mismo tiempo pues también abre un debate sobre los riesgos que este tipo de evolución genera, ¿no? Pues qué pasa cuando te puedes mejorar a ti mismo, pues ese proceso en principio se repetiría ad perpetuam, y pues nada te podría parar ya, ¿no? Tradicionalmente los ingenieros humanos analizaban las respuestas de un modelo, limpiaban los datos, ajustaban los parámetros y así es como se creaba la siguiente versión de este modelo. Ahora, con la automejora, esta automejora recursiva, pues entonces ahora es la inteligencia artificial la que asume este papel sobre sí misma, evalúa su propio rendimiento, genera problemas entonces más complejos, se pone a sí misma a prueba, genera datos sintéticos y entonces hace su siguiente generación. Y entonces pues el impacto es brutal. Esta generación de código de forma autónoma ha provocado que hoy en día un ingeniero de Anthropic produzca 8 veces más líneas de código por trimestre que durante el periodo 2021-2025. Eso es lo que revelaba este estudio que pusieron en línea, que fue muy, muy replicado. Los programadores humanos de Anthropic ya no programan, dirigen y revisan el código generado por la IA. En Anthropic señalan que la longitud de las tareas que podía acometer un modelo de IA se duplicaba cada 7 meses, una versión en esteroides de la ley de Moore, pero ahora es cada 4. Si esta tendencia se mantiene, tareas que le llevan a una persona días podrían automatizarse con IA. En 2027, los sistemas de IA podrían ser capaces de trabajar en tareas que le llevan a una persona semanas. Los benchmarks que mide la capacidad de la IA están viéndose saturados por los nuevos modelos de IA que alcanzan ya casi el 100% de la puntuación posible en muchos de ellos. Esa autonomía implica un potencial riesgo, el de que los humanos pues perdamos el control de hacia dónde va la IA, obviamente. No sepamos a dónde, no podemos asegurar si está alineada con nuestra ética, con nuestros valores, con nuestros ideales. Es el escenario de Terminator, Bernie, y para evitar estos riesgos, pues en Anthropic lo que implementan es esa evolución en entornos aislados para luego comprobar que todo funciona como debería, ¿no? Más adelante vamos a hablar del famoso botón de pausa que propuso Darío Amodei, si eso es factible o no, pero a eso se refiere un poco esto, ¿no? Es lo que entiendo. Es decir, pues si esta IA ya se puede automejorar y ese proceso es imposible detenerlo, necesitamos ponerle algún tipo de guardrail, de valla de contención que nos permita decir, no, a ver, espérate, IA, ya no te automejores, permíteme tantito y vamos a evaluar, ¿no? No, supongo que por ahí va un poco el tema. Sí, absolutamente. Mira, la historia de Anthropic es muy interesante porque es una compañía que fue fundada apenas en 2021, es decir, tiene escasos 5 años de existir. Correcto. Que pues es bastante joven para estar a punto de salir a mercado, es todo lo que se está especulando en las noticias. Correcto. Y su valuación podría estar cercana al $1 trillón, ¿no? Es muy probable que también OpenAI haga lo mismo en algún tiempo cercano y también tendrá una valuación igual cercana al $1 trillón, ¿no? Entonces, por lo menos
estas dos empresas tecnológicas van muy adelantadas y están haciendo pues todos estos modelos, como tal los acabas de describir, con esta sofisticación. Hay otras compañías, por supuesto, que no son startups. La principal seguramente es Google, seguida de Meta, que está con esta cuestión del modelo open source. Pero la peculiaridad que tiene Anthropic y por qué se empieza a volver tan interesante toda esta historia y todo este chisme, es porque Darío Amodei y su hermana, Daniela, eran empleados de OpenAI. Así es. Son empleados fundadores de esta compañía. Estaban trabajando con estos modelos de ChatGPT, las primeras versiones. Sí. Y lo que dicen ellos es que no les gustó que OpenAI, si nuestros amigos recuerdan, es una organización sin fines de lucro. Así se crea. Ahora sí que qué tal que tuvieran fines de lucro. Sí. Exacto. El controversial Elon Musk es uno de los inversionistas. Correcto. En aquellos años, Elon Musk trae esta bandera en contra de Google, para que otra vez Google no sea esta gran tecnológica que se apodere del mercado, como sucedió con las redes sociales, el video, etcétera, ¿no? Los dispositivos móviles. Y entonces, conforme van transcurriendo los años, esa es otra telenovela, pero mucha gente está muy enterada de cómo Sam Altman fue modificando la compañía. Todo el mundo recordará ese hecho donde lo expulsan de la compañía, lo echan por completo. Microsoft, que es en ese entonces, y creo que sigue siendo hasta la fecha el principal inversionista de OpenAI, le da cobijo y después de unos días pues regresa otra vez al mando de la compañía. Y bueno, una serie de sucesos que se han suscitado pues de muchísima especulación, ¿no? Por ahí Elon Musk demandó a OpenAI porque decía que se estaban enriqueciendo a costa de los modelos y que había un gran riesgo para la humanidad. Pero mientras Elon Musk alegaba todo eso y pedía que se detuviera la inteligencia artificial por ahí 2023, pues estaba creando xAI, esta compañía con el centro de datos de Memphis, donde está esta famosísima computadora Colossus, que ahora sus clientes son Anthropic y Google y le están pagando un dineral. Sí. Entonces, es de veras una historia súper complicada. Pero Anthropic, desde que se funda, empieza a encabezar esta idea de que hay que controlar la inteligencia artificial. Sí. Y es uno de los primeros estudios de hacer estos modelos que propone que sea una inteligencia artificial constitutiva. Es decir, que tenga un documento de valores y ética justo para evitar que no vaya a pasar el fenómeno Terminator. Y es tan cuidadosa con sus modelos que llega al punto que el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Pentágono, pues le pide a las grandes tecnológicas acceso a su tecnología, pues para desarrollar asuntos militares y bélicos. Y ahí, muy controversial, Darío Amodei se resiste, dice que él no va a permitir que el gobierno de Estados Unidos use su tecnología para fines bélicos. Sí. Y entonces otra historia ahí de terror se arma y salen medio peleados, ¿no? Sí. Y entonces, en febrero, para conectar con esta historia de mitos y de esto de Fable, el 5 que liberaron, no sabemos, hay mucha especulación de si lo está haciendo más por una estrategia de mercadotecnia, tratando de generar un poco de miedo en la industria y en los gobiernos de estas grandes capacidades que tiene el modelo. Pero lo que sí es cierto es que al menos en código de programación o en generar, digamos, contenido escrito un poco más sofisticado, sí, pues Anthropic, yo diría que en lo que va del 2026, claramente se ha ido poco a poco despegando de OpenAI y ha ocupado una posición de liderazgo, ¿no? Esto de haberse resistido a participar con el gobierno de Estados Unidos, eso fue, le jugó a favor muy fuerte. Muchísimo. Mucha gente dijo que cancelaba sus suscripciones con OpenAI y con otras compañías y que iban a apoyar a Anthropic porque era una gran ideología, algo muy noble, etcétera, etcétera. Pero resulta que como está tratando de salir a bolsa, pues de repente, sin avisar a nadie y rebasando por la derecha, libera este modelo de mitos, algo que nadie nos esperábamos que fuera a suceder tan rápido, porque lo tenía muy controlado. Cuando sale en febrero... Sí, había 35 empresas o no sé cuántas. Sí, 40 entre organismos de gobierno y algunas privadas, principalmente las tecnológicas. Que tenían acceso.
Y fíjate lo importante de leer las notas y por qué este programa tiene sentido que la gente que lo sigue vaya hilando los puntos. Sí. Porque conforme va sucediendo la historia, que la estamos viviendo en tiempo real, pues vas entendiendo un poco qué está sucediendo, ¿no? Sí. Resulta que sacan una nota hace 2 semanas diciendo que van a extender el programa cerrado privado para pasar de 40 organizaciones a 150. Correcto. Y que van a incluir más empresas del sector financiero, algunas de manufactura, del sector salud, por supuesto cuestiones estratégicas de los gobiernos como telecomunicaciones, infraestructura, generación de energía, etcétera, ¿no? Y que lo van a extender a 15 países, ¿no? Entonces, uno más o menos se va haciendo idea de para dónde van los tiros, y incluso yo llegué a comentar que seguramente en algunos meses iban a liberar una versión tal vez más ligera de mitos, sí. Pero pues me quedé muy, muy corto, ¿no? Porque no pasó ni una semana y liberan este modelo de Fable 5, sí. Que se supone que es completo mitos, pero con muchas restricciones y controlado, ¿no? Y inmediatamente que lo libera Anthropic, el señor Darío Amodei se avienta una publicación diciendo y pidiendo que controlen y regulen a la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que vamos a hablar más adelante, pero sí. Eso todo se va a ligar. Entonces, como dice el proverbio chino, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder. Y pues el viernes, por ahí de la tarde, pues que le cae el famoso cease and desist, que lo invitaban a que... Fíjate lo curioso de las notas, hay un timeline que por ahí del mediodía... Andy Jassy de Amazon, de Amazon se supone que se comunica a alguna de estos organismos de gobierno, no recuerdo ahorita quién es el encargado de hacer esta regulación hacia los modelos, porque previamente el presidente Trump había firmado un acuerdo para que las grandes tecnológicas le proveyeran de los modelos más sofisticados, estos Frontier Model, con al menos 30 días previos a su liberación, ¿no? Esto aplicaba para todas las compañías de Estados Unidos. Entonces, pues por ahí le manda el pitazo, como tú dices, de, oye, parece que este modelo le podemos hacer jailbreak y es muy peligroso. Sí. Y luego le avisan a Anthropic, fíjate nada más, le dan 90 minutos para que restrinja el modelo a que solo se use dentro de Estados Unidos por ciudadanos americanos. Así Evidentemente, imposible. Anthropic ni nadie tiene una tecnología en este momento para controlar eso, ¿no? Es muy complicado. Alguien que vive en Estados Unidos, que tiene una visa de trabajo, o yo no sé cuáles son todas las modalidades migratorias que existen, ¿cómo diablos vas a saber si es un ciudadano americano o no? Es muy complicado. Entonces, Anthropic no le queda de otra más que bajar el switch y quitar este modelo, y pues nos regresó a Opus 4.8, que es el modelo más potente que tenía previo a toda esta telenovela que acabo de describir. Y pues más adelante lo vamos a comentar, como bien acabas de apuntar, porque esto tiene enormes implicaciones para muchos frentes, ¿no? Por supuesto, el desarrollo de la tecnología, particularmente el uso de la inteligencia artificial. Para terminar, yo comenté en algunos grupos y contigo que lo que a mí más me preocupa es que esto es una cubetada de agua fría para los países que desafortunadamente no desarrollamos tecnología, porque nos acaban de recordar la enorme y total dependencia que tenemos de esta tecnología y de las decisiones que tomen estos países, ¿no? Sí. Los cuentas con los dedos de una mano. Estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de China, tal vez de los Emiratos Árabes, tal vez Francia, Mistral, por ahí, que tiene esta compañía que tiene mucho que no hablamos de ella, pero te sobran dedos de una mano para pensar en los países que pudieran tener un control y una participación de esta tecnología. Y pues desafortunadamente al resto del mundo pues no nos queda más que estar atenido a lo que quieran que hagamos el resto de los ciudadanos, ¿no? Imagínate nada más que por alguna razón nos cortaran el uso de la inteligencia artificial. Sí. Muchos de nosotros sufriríamos tremendamente en nuestra vida profesional y en casa y con la familia y con los amigos, porque estamos
muy, muy acostumbrados a las bondades de toda esta tecnología, ¿no? Tremendamente sufriríamos, claro que sí. Y bien lo dices, o sea, a ver, esto nos recuerda de forma bastante drástica que la tierra es de quien la trabaja. Y sí, pues, o sea, vamos a ver, no creo que este bloqueo dure mucho, pero sí cumple su cometido de dar ese manotazo en el escritorio diciendo, a ver, señores, esto es de acá. Y esto es muy de Trump también, ¿no? Es muy, muy propio de la administración Trump, ¿no? Entonces, ya veremos hacia dónde dirige esto. Es curioso también, ya estamos tan acostumbrados a que las cosas se mueven tan rápido en la era de la inteligencia artificial, que hoy que estuve trabajando con Cloud, el modelo Opus ya me parecía anticuadísimo, ¿no? O sea, obviamente es absurdo, porque evidentemente es súper poderoso, pero vaya, sí, ya me sentía yo muy rezagado tecnológicamente, teniendo que trabajar así. Esto es muy 2025. Esto es muy abril 2026. Sí, ¿no? sí, exacto. Es muy curioso cómo ya de verdad ya estamos acostumbrados a ese ritmo vertiginoso. Vamos a seguir hablando sobre Anthropic, Bernie, y justo lo mencionaste, pues este freno que intentaron poner, vamos a analizarlo, vamos a ver si es factible y pues entender por qué justo Anthropic, como bien dijiste, es una empresa que ha intentado hacer las cosas de forma diferente. Vamos a hablar de esta nota que se llama Ponerle freno. Vamos a ello. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. A ver, ya lo decías, Bernie, Anthropic está en el momento más importante de su historia y entonces lanzaron una advertencia bastante particular. Dijeron, a ver, hay que ponerle freno a la inteligencia artificial. Anthropic y OpenAI están compitiendo en dos carreras paralelas. Por un lado, quieren tener el mejor modelo que siga empujando la IA de vanguardia. Por otro, pues la de salir a bolsa para convertirse en una empresa pública. Todo esto ya nos lo explicaste, Bernie. Esta segunda competición, curiosamente Anthropic es la que lleva ventaja. Y digo curiosamente porque, pues, de nuevo, también ya lo acotaste, pero pues Anthropic es una empresa más nueva. Y justo en ese escenario, la compañía ha lanzado un aviso interesante. Hay que realizar una pausa global en el desarrollo de la IA de frontera, le hace la más nueva y la más novedosa. En un documento compartido recientemente, 2 pesos pesados del equipo de investigación de la compañía afirmaron que la tecnología de la inteligencia artificial se está acercando al punto en que los sistemas pueden autodesarrollarse. Como decíamos en la nota anterior, es IA escribiéndose a sí misma para mejorar. ¿Y por qué parar? Pues no por el sector tecnológico, sino por todo lo demás. Desde Anthropic consideran que una desaceleración permitiría que otros actores, países y reguladores, por ejemplo, se pusieran al día con la tecnología. Entonces dicen que sería bueno para el mundo tener la opción de ralentizar o pausar temporalmente el desarrollo de la IA de frontera para permitir que las estructuras sociales y la investigación se mantengan al día. El problema es la coordinación entre países porque no se confía en absoluto en que los países digan la verdad. Esto ha traído críticas, como que Anthropic está subestimando sus capacidades, por eso de que la IA se escribe a sí misma, o exagerando las habilidades de la IA para que se introduzcan regulaciones que dañen a sus competidores. Y es que Anthropic lleva un tiempo usando una táctica muy curiosa, que es la táctica del miedo. La gente de Darío Amodei de repente sueltan alguna bomba sobre cómo los humanos corremos el riesgo de perder el control sobre esta tecnología y luego con una Amodei asegurando que hay posibilidades de que las cosas vayan muy, muy mal, ¿no? Esto es muy de Amodei y de su gente. Ya habían hecho esta amenaza de este nuevo modelo que traemos puede destruir a la humanidad, entonces mejor no lo vamos a sacar. Lo cierto es que ese freno, pues la verdad no va a ocurrir en un contexto en el que Estados Unidos y China pues no se pueden permitir levantar el pie del acelerador en esta pues especie de guerra fría en la que están hoy en día y que China tiene claro que quiere ser la primera potencia tecnológica a corto plazo y pues Estados Unidos evidentemente no se lo quiere permitir. Entonces no están dadas las condiciones para poner un freno a la tecnología, Bernie, y no sé ni siquiera si sería posible. O sea, tú lo has comparado con intentar detener una ola con las manos y aunque seas Darío Amodei y aunque seas Anthropic y aunque te pudieras poner de acuerdo con OpenAI, que eso ya en sí mismo sería bastante difícil, pero suponiendo,
Pues entonces lo único que estarías haciendo es darle carta blanca a los modelos chinos para que te rebasaran, ¿no? O sea, no se antoja factible pues esta iniciativa de Anthropic, ¿no? Suena muy rara esta iniciativa de ¿por qué no dejamos de hacer todo, todos y nos tomamos una pausita? Pues como que no sé, no sé, literalmente no sé en qué están pensando. Sí, no, en lo absoluto, ¿no? Es una opción muy justificada, tiene un fin muy noble. Sí. Que por un lado permitas que la sociedad asimile una tecnología. Ese es un fenómeno que con todas las tecnologías que han impactado de manera importante a la sociedad, siempre se ha dado, ¿no? La velocidad a la que se desarrolla la tecnología siempre es mucho mayor que la velocidad a la que el mercado lo puede adaptar. Por una razón. Y la velocidad a la que, todavía mayor a la velocidad a la que los gobiernos la pueden regular, ¿no? Correcto, exacto. O sea, una tecnología innovadora, cuando le pones la palabra o la etiqueta innovadora, pues quiere decir que no existe, no hay un precedente de ello. Entonces, tiene que existir, la tienes que ver manifestada, tienes que ver lo que puede hacer, porque si no, pues estarías regulando cualquier cantidad de ideas que a cualquiera se le pudieran ocurrir. Uh-huh. Pero no, tiene que ser una tecnología que esté desarrollada, implementada en alguna industria, en algún lugar, por alguna empresa, y que su impacto sea medible, de que si la adopta de manera masiva el mundo, pues va a tener un efecto transformacional, ¿no? Es como cuando se inventó la imprenta. Sí. Pues, la velocidad era otra en el mundo, pero seguramente alguien vio, oye, pues qué simpático que puedes pegar hojas y imprimirlas y no tienes que estarlas escribiendo a mano. Y luego llegó alguien seguramente a la iglesia y dijo, oye, pues podemos hacer libros sagrados, la Biblia, etcétera, pues mucho más rápido y adoctrinar a todo el mundo. Y luego, en un tiempo corto, alguien se dio cuenta y dijeron, oye, esto ya se nos salió de las manos porque no solo van a imprimir textos religiosos, ¿no? Sí. Cualquiera va a poder imprimir cualquier cosa y entonces se va a difundir conocimiento y pues ahí viene un gran cambio en la humanidad, ¿no? Y así, la revolución industrial, la radio, la televisión, el avión, el automóvil, todo lo que me digas que han sido tecnologías transformacionales, sin lugar a duda el internet, las redes sociales, los dispositivos móviles y ahora la inteligencia artificial tienen el mismo efecto. Entonces, el problema, y mucho más agudo en esta época que estamos hiperconectados y que la información viaja de manera instantánea en todo el globo terráqueo, pues una vez que alguien presenta una tecnología, es imposible que la detengas, ¿no? En este momento, en África, hay algunos adolescentes que están con un modelo open source que lo descargaron en su teléfono o en una computadora muy, pues digamos, básica, y están intentando hacer cosas, ¿no? Y lo mismo en Corea del Norte o en Irán o en Australia o donde me digas, ¿no? Entonces, el que los gobiernos de algunos países, suponiendo que se pusieran de acuerdo, porque eso tampoco va a ocurrir, no vas a poder frenar al resto del mundo, ¿no? Aquí ya se abrió la caja de Pandora. Todo mundo sabe y entiende de qué va la inteligencia artificial. Principalmente los gobiernos entienden muy bien qué se están jugando. Y esta no solo es una tecnología para reducir costos o para traer innovación a las empresas de cualquier industria. Es una ventaja estratégica fundamental para un gobierno, ¿no? Porque aquí vas a poder controlar las guerras del futuro, vas a poder controlar las telecomunicaciones, el conocimiento, en fin, muchísimas cosas, porque al principio del episodio mencionaste esta famosa palabra de la singularidad, ¿no? Sí. Digo, todo el mundo... Muy poco entendida, dicho sea de paso, ¿no? Exacto. El término que introdujo... Sí, Ray Kurzweil, ¿no? Fue el que nos... Pues el otro día alguien me decía que el original no es Kurzweil, pero digamos que quien la popularizó, la singularidad, pues es Ray Kurzweil, ¿no? Ok. Y digamos, de la gente que la menciona, porque hay de todo, ¿no? Luego hay gente que usa indiscriminadamente estas palabras para hacer referencia a algo que en realidad no lo es, ¿no? Uh-huh. En este momento estamos viviendo la época de la inteligencia artificial generativa, uh-huh, y lo más potente que tenemos pues son estos agentes que ya pueden hacer tareas bastante sofisticadas, como lo que acabas de describir, ¿no? Lo que a una persona le podría llevar horas o días, pues ya razonablemente lo empiezan a hacer en algunos casos de uso, pero todavía con
bastantes restricciones y limitaciones, ¿no? Pero no deja de ser muy potente y de reconocerse el potencial que tiene la tecnología, ¿no? Yo siempre me baso en estas dos fechas que ha dado Ray Kurzweil. Son las que a mí más sentido me hacen después de escuchar a mucha gente que también habla alrededor de ellas. Y la famosa fecha del 2029, esa es muy importante, porque ya mucha gente coincide en alrededor de ese año, que es cuando se va a dar la superinteligencia, ¿no? En términos muy sencillos, es cuando uno de estos algoritmos tiene exactamente la misma capacidad que un cerebro humano, ¿no? Sí. Ingenio, creatividad, capacidad de asimilar, pero como tiene una computadora detrás con memoria prácticamente infinita y le has alimentado cualquier cantidad de información, pues tiene mucho más velocidad y recuerda mucho más cosas que un cerebro humano, ¿no? Entonces, ahí hay como un parteaguas de la humanidad, que a partir del 2029 va a empezar esta era de la superinteligencia, ¿no? Tenemos una herramienta por primera vez en la historia de la humanidad que es más inteligente que un cerebro humano. Uh-huh. Y luego la otra fecha, que esa está mucho más lejos y el concepto es todavía mucho más difícil de entender, es la famosa singularidad, ¿no? Así es un término robado de las matemáticas y de la física, que el conocimiento que tenías tú de algo, de una ciencia o de algún área del conocimiento, valga la redundancia, cambia tan dramáticamente que ya no reconoces el pasado del presente, ¿no? Las cosas sufrieron un cambio muy, muy fuerte, ¿no? El término, perdóname, nada más para poner un poquito de contexto, bien dices que esto se hereda o se hurta de la física, en particular de la astrofísica, y es que la singularidad es ese punto de los famosos agujeros negros que tanto estudió Stephen Hawking, que en donde la física como la entendemos se colapsa, ¿no? O sea, la singularidad es este punto que tienen los hoyos negros en donde la presión y la gravedad se vuelve una cosa tan imposible de medir, que todas las reglas y las leyes de la física tradicional simplemente se colapsan a formas donde no entendemos, y es cuando ya empiezan el tiempo se empieza a volver negativo y todas estas cosas que nadie ha podido realmente dilucidar qué pasa cuando cruzas el umbral de un hoyo negro, y ese umbral es justamente la singularidad. Por eso se usa como ese término para decir, bueno, cuando llegas a un punto donde, como bien dices, ya no reconoces lo que solías reconocer, eso es, por eso de ahí viene ese término, ¿correcto? Correctísimo. Es cuando, digamos, la fuerza gravitatoria de un agujero negro es tan densa, es tan fuerte, que atrapa el espacio-tiempo, y entonces las leyes de la física ya no son las que conocemos, ¿no? Para empezar, la luz ya no puede viajar dentro de un agujero negro, y de ahí han salido cualquier cantidad de teorías de que si serían puertas para viajar de un lugar a otro en el universo, que todo eso está más en el terreno de la especulación, pero lo que sí es cierto es que la gente que entiende de esto, los científicos y los astrofísicos, dicen, oye, cuando entras a un agujero negro, sabemos muy poco y entendemos menos, ¿no? de lo que pasa ahí. Seguramente son otras reglas. Entonces, pero eso es en el 2045, no nos ocupemos tanto de eso, aunque parece estar cerca para algunos, más para otros. Pero en el 2029 me gustó, en la última entrevista de Ray Kurzweil, que justo le hicieron esa pregunta, y decía que el cambio más fuerte que ve a partir de que tengamos superinteligencia es que progresivamente el ser humano se va a fusionar con la tecnología, ¿no? Y eso pues es un concepto que le puede poner los pelos de punta a mucha gente, porque lo primero que pensarías es que nos vamos a volver como unos cyborgs, ¿no? Así es. Me van a poner chips en la cabeza, un implante en el ojo, etcétera, etcétera. Sí van a ocurrir ese tipo de cosas, pero igual que sucedió en los años 50, cuando se futureaba sobre el año 2000 y que los coches iban a volar, seguramente no va a ser tan dramático, pero el ejemplo que dio es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, hoy en 2026, un adolescente, es totalmente natural para él que si tienes una conversación de sobremesa, cualquier tontería, ¿no? Oye, ¿quién ganó el mundial, el equipo de tal año, la Copa del Mundo? Pues esta persona saca su celular y busca en Google o en una inteligencia artificial, y en unos cuantos segundos tiene la respuesta, ¿no? Entonces, para ese adolescente, pues el smartphone y estar conectado a internet
forma parte intrínseca de su vida, ¿no? Digamos que podrías pensar que está fusionado con la tecnología. En el 2029 va a ser mucho más dramático, ¿no? Seguramente a través de lentes, pupilentes, audífonos o un implante, Sí. Vamos a empezar a acostumbrarnos a tener cosas que para gente de hace 20 o 30 años pues le parecían pura ciencia ficción. Igual que si trajeras a alguien de hace 2000 años y nos viera con lentes o con audífonos, pues no entendería para qué traes esas cosas pegadas en la cabeza, ¿no? Sería muy difícil de explicárselo, ¿no? Correcto. Bueno, pues sí, ya hemos retomado esa bonita frase que dice: cualquier tecnología suficientemente avanzada para ti, pues es indistinguible de la magia, ¿no? Cuando viajas al futuro y te enfrentes con tecnología que simplemente no reconoces, pues simplemente no vas a tener forma de distinguir qué es tecnología y qué es magia, porque pues eso, así es como va avanzando la ciencia, va escapando nuestra comprensión, porque por eso necesitamos ir entendiendo las cosas pasito a pasito. Si no, el cerebro humano no nos da, excepto cuando crucemos ya la singularidad y entonces ya podamos dar esos brincos gigantescos. Exactamente. Muy bien, Bernie, pues vamos con nuestra última nota del día de hoy, que no por ser la última es menos interesante, o sea, como quien dice, last but not least, porque tiene que ver con una persona que está, vaya que moviendo el avispero, es el señor Jensen Huang, el director ejecutivo de NVIDIA, y pues vamos a hablar de CPUs y GPUs y toda la expansión del mundo de la inteligencia artificial. Vamos con Jensen Huang. Cerramos con el postre para digerir mejor. Y esta nota se llama Soy un titán, porque dijo el señor Huang que su empresa, o sea, NVIDIA, pues cuenta con existencias suficientes para hacer frente al fuerte crecimiento de las unidades centrales de procesamiento, o sea, los CPUs, y las unidades de procesamiento gráfico, o sea, las GPUs, que están en plena expansión del sector de la IA. O sea, pues eso parece como declaración de político, ¿no? No importa que digan que no hay, yo digo que sí hay, no sé, todo está perfecto, todo está en paz, aunque los proveedores estén matando y digan que no, no importa, todo está tranquilo porque yo lo digo. A ver, dice, la empresa, considerada un barómetro de la salud del mercado de la IA, ya que sus semiconductores se utilizan en prácticamente todos los grandes centros de datos del mundo, reconoció que las limitaciones de suministro siguen siendo motivo de preocupación. ¿Cómo de que no? Hemos asegurado el suministro para un crecimiento muy sólido de todos esos sistemas, dijo Huang en una rueda de prensa de NVIDIA durante la semana de Computex en Taipei. Tenemos suministro para un crecimiento muy, muy sólido, pero seguimos teniendo limitaciones de suministro. Ok, está bien. Está bien, señor Huang. Sí, suena como político. Sí, lo que usted diga, señor Huang. NVIDIA lanzará en otoño un nuevo chip que enfrentará a empresas como Advanced Micro Devices, o sea, AMD, Intel y Apple. Huang dijo que el chip RTX Spark, el nuevo para PC, forma parte de los esfuerzos de NVIDIA junto con Microsoft para reinventar la PC de cara a la era de la inteligencia artificial. Además, NVIDIA anunció sus planes para invertir alrededor de $150,000 millones al año en Taiwán, describiéndola como el epicentro de la revolución de la inteligencia artificial. Huang dijo que Taiwán es un socio estratégico para Estados Unidos porque la isla está invirtiendo en la industria manufacturera estadounidense. La empresa tiene previsto seguir invirtiendo en Taiwán y hacer que la cadena de suministro sea lo más resistente posible. Además, la demanda de chips de IA de NVIDIA o GPUs ha generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos y ha contribuido a convertir a la empresa en la más valiosa del mundo. Huang dijo que las CPU para centros de datos Vera de la empresa serían incluso más populares que sus GPUs debido al papel crucial que desempeñan en el procesamiento de información. Vera compite con los chips para centros de datos fabricados por AMD e Intel. Esta CPU Vera va a ser nuestro nuevo gran motor de crecimiento, dijo Huang durante una presentación de los últimos productos de IA de NVIDIA. Bernie, pues esa presentación estuvo muy interesante porque parece ser que NVIDIA sigue abriendo el espectro. O sea, fue muy interesante verlos presentar pues laptops básicamente, ¿no? O sea, migrando ya como apostándole a que el nuevo data center sea literalmente tu laptop, ¿no? O sea, que los procesadores y los chips ahora corran de forma interna y que tengamos cada vez más
poder de cómputo en nuestras computadoras y dependamos menos de la nube. No sé si estoy interpretando de forma correcta, pero me parece que la apuesta de Juan es esta, ¿no? O sea, que ellos puedan seguir desarrollando chips con arquitecturas cada vez más sofisticadas y que nos permitan justo tener este poder de cómputo brutal en nuestras computadoras y alejándose un poquito de la nube, ¿no? Insisto, no sé si estoy en lo correcto. Sí, mira, es difícil decir que si se van a alejar de la nube. Hoy en día, estas compañías que están llevando la delantera en todo el desarrollo tecnológico, la gran mayoría son norteamericanas. Sí. Por una cuestión de la infraestructura de la nube, pues tienen ahí puestas todas estas GPUs precisamente para el tema del entrenamiento. Y luego otro tipo de arquitecturas, por ejemplo, el mismo NVIDIA, recordarás que hace algunos episodios reseñamos que había comprado los activos de una empresa que se llama Groq, pero con Q. Sí. No Groq, la de X. Ajá. Y estos CPUs están diseñados para hacer inferencia de una manera muy efectiva. Correcto. Recuerden que en el tema de la inteligencia artificial generativa hay dos grandes procesos. Entrenar un modelo, lo más eficiente hasta ahora son las GPUs y todas sus variantes, ¿no? Porque también en algún episodio ya reseñamos que hay TPUs, NPUs las de y Google, todo lo que acaba en PU. Exacto. Que hace un uso muy eficiente de resolver matrices matemáticas, que es todo el tema de la inteligencia artificial, pero todo ese grupo es para entrenar modelo y básicamente lo hacen las grandes tecnológicas. Y luego el modelo ya comercial del uso de la inteligencia artificial para aplicarlo en lo que las empresas y las personas comunes y corrientes necesitamos, a eso se le llama inferencia. Sí, que ya es como el pensamiento del modelo, ¿no? Ya cuando crea cuando trabaja con esta data, ¿no? Exacto, sí. Digamos que el modelo lo tienes que entrenar con información y con una serie de criterios, y una vez que está entrenado, lo pones a disposición del usuario y entonces le puedes tirar preguntas o le puedes pedir que haga ciertas cosas, ¿no? Ajá, exacto. Y de acuerdo a su capacidad el modelo lo va a hacer, pero digamos, es ya el uso del modelo, ya no te estás metiendo con entrenar ni agregarle datos. Por eso entiendo que estos chips para inferencia no recaen tanto en la memoria, no necesitan tanta memoria, sino más poder de procesamiento, ¿correcto? Correcto. Las GPUs es una arquitectura del chip mucho más sofisticada y muy eficiente para hacer muchísimas operaciones por segundo, principalmente con matrices y vectores y tensors, que son todos estos nombres matemáticos, de números de cientos de millones o billones de registros, que justo con eso es como una computadora entiende, ¿no? Son los famosos pesos estadísticos, y es muy intenso en procesamiento y se justifica el alto costo y consumo energético y generación de calor de esas arquitecturas. Cuando lo usas, inferencia, ya no necesitas tanto poder de cómputo, y entonces las arquitecturas de NVIDIA como las GPUs pues ya no son tan eficientes para hacer inferencia, ¿no? Entonces han empezado a aparecer otro tipo de compañías o los que ya producían chips que se empiezan a especializar, y esto es muy normal en la industria, ¿no? La inteligencia artificial generativa pues es una nueva herramienta y va a dar pie a que surja cualquier cantidad de empresas, porque todo el mundo va a ver oportunidades de irse especializando, ¿no? Entonces, aquí particularmente NVIDIA, con una muy buena visión de Jensen Huang, compró los activos de Groq y seguramente tendrá sus propios desarrollos, y a lo mejor siguen comprando otras compañías justo para atacar esa parte de la inferencia. Ahora, conforme la gente sigamos utilizando esta tecnología y la vayamos adoptando, yo diría que se van a generar otros casos de uso complementarios. Los procesamientos grandes, pesados, pues en este momento la nube y estas tecnológicas es la mejor opción. Si una empresa ya tiene un muy buen caso de uso, tiene muy bien controlados sus datos, y por una cuestión de regulación o confidencialidad o cualquier otra razón lo quiere hacer localmente, pues podría hacer una inversión en hardware enfocado, podría hacer hasta entrenamiento. A lo mejor ahorita se antoja un poco todavía complicado, lo podría hacer, pero sin lugar a duda donde más oportunidad hay es en la inferencia, ¿no? Que, por ejemplo, un banco diga, oye, yo no quiero estar subiendo mi información a ninguna nube pública ni a ninguna de estas tecnológicas, voy a invertir en una infraestructura para hacer inferencia, me bajo un modelo, lo customizo, lo controlo yo, y sobre eso que trabaje toda mi empresa, ¿no?
ese tipo de cosas van a empezar a suceder. Y luego se va a seguir extendiendo este uso a las personas, ¿no? Y las personas, pues tenemos nuestra computadora en casa, una laptop o un dispositivo móvil, y los modelos, pues empieza a ver de todos tipos, colores y tamaños, eficiencias, y ya empieza a haber modelos pequeños para usos específicos, ¿no? Por ejemplo, un caso de uso muy utilizado es ya muchas marcas de teléfonos, de dispositivos móviles, smartphones, ya tienen algoritmos locales, por ejemplo, para arreglar fotografías, ¿no? Correcto. Para hacer traducción simultánea de llamadas telefónicas, traductores de idiomas, en fin, vamos a ver cómo en los siguientes meses y años se va dando una explosión de todas estas tecnologías en todos esos dispositivos, y eso justo es lo que hace que las industrias crezcan enormemente, ¿no? Sí. A mí me tocó vivir, por ejemplo, cuando solo había PCs y las redes de cómputo empezaban a conectarse en las universidades, en las empresas, y eso detonó cualquier cantidad de negocios de hardware, de software y de servicios por todo el mundo, ¿no? Y luego cuando llegó el internet, no se diga, ¿no? Claro. Otra gran explosión y expansión del mercado con su crecimiento respectivo, y bueno, ya más en este siglo, pues las redes sociales, el smartphone, todo estas aplicaciones de inmediatez, la inteligencia artificial no se diga, el blockchain, la realidad aumentada, extendida, virtual, todas las modalidades que quieras y todo lo que sigue surgiendo, me parece que van a llegar, van a tener ese mismo patrón, más allá de que si van a reemplazar unas a otras, ¿no? Yo creo que esto no nos queda un muy buen rato para que todas estas diferentes modalidades se sigan expandiendo. Sin duda, Bernie, yo creo que esto va a seguirse expandiendo y vamos a seguir encontrando nuevas vertientes y nuevas formas de entender el mundo. Y pues una de las formas que tenemos de entender el mundo es a través de este podcast, nada más que esta emisión en particular pues ya llegó a su fin, así que vamos a agradecerle encarecidamente a la gente que lo hace posible, en particular al señor Mario Terrés en la edición, a Ana Yatsin Romero en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción, también en la traducción de los textos de inglés británico al español, que es algo que hace particularmente bien. Ese es un chiste local que yo no entendí, pero muy bien. No, es que deberías de oír a Dianita hablar en inglés, es algo que hace no he tenido el gusto de escucharla. Tiene un delicioso acento británico. Un día que se le encuentren ahí en sus numerosos viajes por el mundo, díganle que les recite aquella de ventana, window y piso flor. No, hombre, les va a encantar. Saludos calurosos a Dianita y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por escucharnos y por seguir la conversación. Los invitamos a que lo hagan en nuestro grupo de Telegram. Ahí estamos Bernardo y su servidor y todas estas personas que acabo de mencionar. Así que, Bernie, pues nos veremos y nos escucharemos más adelante en la semana en otro episodio, porque ahora ya tenemos 2 por semana. Sí, tenemos otro episodio esta misma semana. Parece que vamos a hablar de temas otra vez mundialistas, así es de que estén muy pendientes, porque pues eso es de lo que todo el mundo está hablando en estos meses del verano que se está llevando a cabo la Copa del Mundo, por lo menos acá en el continente americano, en el hemisferio norte. Sí. Estados Unidos, Canadá y México, pues estamos de gala con estos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así será, y eso será más adelante esta semana, insisto, y esto será pues en el contexto de este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, que se llama Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta más adelante, entonces, nos veremos y nos escucharemos. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta el siguiente episodio.